Hoy vamos a dar continuidad a este tema del pronombre. El pronombre es un tema bastante largo. Entonces, y además es una palabra que aparece mucho en muchos lugares de la Biblia. Y bueno, la idea es que podamos entender cómo funciona y cómo nos ayuda en la interpretación de la Biblia. Para resumir, hace 8 días vimos que existen pronombres personales, ¿cierto? Esos pronombres son los que se refieren a las personas. Generalmente un pronombre personal, cuando se usa, se refiere a un sustantivo, ustedes ya saben que es un sustantivo, ¿cierto? Que denota una persona también que se nombró anteriormente. Vimos que los pronombres personales eran yo, me, mi, conmigo, tú, te, contigo, usted, etcétera, etcétera, etcétera. Y vimos unos ejemplos. También habían pronombres ¿qué? Personales y ¿qué más? Posesivos. ¿Cuáles son esos posesivos? ¿Cuáles? ¿Perdón? ¿Pero qué hacen esos pronombres posesivos? Denotan que la persona tiene ¿qué? Tiene posesión de algo, ¿cierto? Es dueño de algo. ¿Cuáles son esos? Ahora sí. Mío, mío, mías, tuyo, nuestro, vuestro, en el caso de la Reina Valera. ¿Sí? Suyo, etcétera. Demostrativos, que son importantísimos, son un poco más complicados los demostrativos. ¿Qué hacen ellos? ¿Se refieren a algo particular de la persona? ¿Qué más? ¿Se acuerdan de algunos de ellos? Este, esta, aquello, aquella. Bueno, hoy vamos a ver 4 tipos de pronombres distintos. Estos, solo uno de ellos se usa mucho en la Biblia, los otros no tanto. Y hay 2 grupos de ellos que son muy sencillos de identificar, son muy fáciles. Entonces no van a tener ningún inconveniente con ellos. Vamos a ver hoy los pronombres indefinidos, relativos, interrogativos y exclamativos. Indefinidos, relativos, interrogativos y exclamativos. Los indefinidos. Los pronombres indefinidos son aquellos que no denotan algo particular, a diferencia de los anteriores. Por ejemplo, ninguno. ¿Qué es ninguno? Si yo le digo, ninguno vino, pues nadie vino, ¿cierto? Pero no sabemos específicamente qué personas son a las que nos estamos refiriendo. Pero si yo digo, él no vino, ahí sí sabemos de qué nos estamos refiriendo, porque ese él es un pronombre ¿qué? Personal, estamos refiriéndonos a una persona en particular. Pero si yo digo, este es, bueno, usemos el lenguaje de la Biblia, este es el que habría de venir. También sabemos, ¿cierto? Eso está refiriéndose a alguien con una característica particular. Esa es la función de los pronombres demostrativos. Pero en el caso de los pronombres indefinidos, no sucede eso. Los pronombres indefinidos son ninguno, alguno, toda aquella palabra que no corresponde particularmente a una persona o a una cosa, son aquellos pronombres indefinidos. No define precisamente a quién se está refiriendo. Entonces, cuando nosotros vemos estos pronombres, vamos a ver algunos en algunos versículos. Por ejemplo, hay un versículo que dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere, ¿cierto? Ese ninguno no nos especifica las personas particulares a las que se está refiriendo, pero sabemos que se refiere a personas, ¿cierto? Otro ejemplo podría ser, pocos son los ¿qué? Escogidos, o muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos y pocos, ¿qué es? Es un pronombre indefinido, porque no denota específicamente quiénes son las personas a las que se refiere. ¿Ya pudimos solucionar el? ¿No? Bueno, entonces,
Hay otros pronombres que se llaman los pronombres relativos. Estos pronombres hacen relación a una persona, a un pronombre que se nombró anteriormente. Entonces, vamos a ir por un momento a Colosenses, capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Vamos a ir al versículo 12, 13 y 14. Dice el 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Los pronombres relativos son aquellos pronombres que agregan información acerca del sustantivo que se nombró antes. Entonces, en este versículo, nosotros vemos que la primera parte se refiere al Padre, ¿cierto? Con gozo dando gracias ¿a quién? Al Padre. Pero después de esa expresión hay una palabra que es un pronombre relativo que nos dice algo adicional acerca del Padre. Entonces, allí dice, con gozo dando gracias al Padre, ¿qué? ¿Qué pasó con el Padre? Bueno, Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ahora hay otro pronombre demostrativo en el versículo 13, el cual, ¿quién es el cual? Gracias. El cual nos ¿a qué? ¿A quién se refiere allí el cual? Al Padre, ¿cierto? Entonces está agregando más información acerca de lo que el Padre está haciendo. Entonces, tenemos dos cosas. Uno, que el Padre nos hizo en el versículo 12 aptos para participar. Todos estamos en Colosenses 1, ¿sí? El Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, el Padre, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora dice, ¿en quién? Pronombre relativo, ¿a quién se refiere? ¿A quién? Al Hijo. ¿Sí se da cuenta que cambió de una persona a otra persona? Venía hablando del Padre que nos hizo aptos y que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y después dice, ¿en quién? La persona inmediatamente anterior que tenemos en ese versículo es el Hijo, no el Padre. Algunas excepciones en algunos versículos que tienen una gramática un poco difícil, podríamos decir, pero generalmente esa es una regla. El pronombre relativo se refiere inmediatamente a la persona que se acaba de nombrar. Y eso es una regla importantísima en la interpretación, que nos va a ayudar mucho. Entonces, versículo 14, ¿en quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados. Imagínense donde nosotros dijéramos que ahí el quién se refiere al Padre. Tendríamos que cambiar toda la doctrina de la salvación. Tendríamos que decir que el Padre nos salvó por su sangre, ¿sí? O sea, tendríamos que decir que fue el Padre el que murió en la cruz, y la Biblia no enseña eso. O sea, eso también nos ayuda a cuadrar la teología allí. Entonces, tenemos pronombres indefinidos, que son los que indican imprecisión, o sea, no dice exactamente a qué se refiere. También podemos poner unos ejemplos de esos indefinidos. Algo, nada, nadie, ninguno, mucho, muchos, pocos, todo, otros, etc. ¿Sí? Pronombres relativos son aquellos que se refieren a un sustantivo nombrado a una persona anteriormente, pero para darnos información adicional o continuar la acción del mismo. Entonces, cuando usted encuentra una palabra como esta, un pronombre relativo, entonces usted sabe que va a seguir hablando de la misma persona, pero nos va a dar información adicional. Los pronombres relativos son los siguientes: que, ya lo vimos; quién, ese quién sin tilde; quiénes, igual sin tilde; cuál, cuyo; cuántos; lo que, esas dos palabritas, lo que, la que, los que, y bueno, y todas las combinaciones, la cual, el cual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, vamos a ver unos ejemplos sobre todo de los relativos, que son los que más se presentan en la Biblia y de pronto tengan un poco más de complejidad para entenderlos.
vamos a ir a Juan capítulo 1, verso 9. Juan capítulo 1. Dice lo siguiente, ¿ya todo lo tienen? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo que suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que, entonces ve al que allí, mas a todos los que le recibieron, a los, se dan cuenta que esos mismos que lo recibieron, ese alos, es que después de la coma en el versículo 12 dice alos, ¿cierto? ¿Se refiere a quiénes? A los mismos que recibieron al Hijo. Y nos va a decir algo adicional. A los que creen en su nombre. Entonces ese pronombre relativo nos indica algo adicional acerca de estas personas, que son los que recibieron al Hijo. A los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, ¿qué dice? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, ¿quiénes son esos cuales? Los mismos que le recibieron. Seguimos, versículo 14. Y aquel, ¿ese aquel qué es? Pronombre relativo. ¿A quién se refiere? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos cómo estos pronombres funcionan dentro de un versículo bíblico para darnos información ¿qué? Adicional acerca de una persona. Vamos a ver otro ejemplo. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15, verso 1 dice lo siguiente. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he, ¿qué? Pronombre relativo. Ese evangelio, ¿qué ha sucedido con ese evangelio? Pablo lo ha, ¿qué? Predicado. Ese es un pronombre relativo. Vamos a ver otro ejemplo. Génesis 10. Génesis capítulo 10. Dice el versículo 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿Qué sigue diciendo? A quienes nacieron hijos después del diluvio. O sea, aquí Moisés no solamente quiere decirnos quiénes son las descendencias, quiénes son las generaciones de ellos. Él no solo nos quiere decir eso, él nos quiere dar una información adicional. ¿Y es cuál? Que a ellos le nacieron hijos después del diluvio. Vamos a ver otro ejemplo. Génesis 3:1. Génesis 3:1 dice lo siguiente. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer. ¿Quién es la cual?
la serpiente, y hace una pregunta, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, etcétera, etcétera? Vamos a ver otro ejemplo, Génesis 1:12. Génesis 1:12 dice lo siguiente, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. ¿Sí nota el cuya semilla está en él? Bueno, ahí también tenemos otros pronombres, ¿no? Que ya hemos visto. Por ejemplo, ese él es un pronombre ¿qué? Ese pronombre que está allí, él, cuya semilla está en él, es un pronombre personal que se refiere ¿a quién? Al árbol. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Vamos a ir por toda la Biblia. Segunda de Tesalonicenses 2. Vamos a leer desde el versículo 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, ¿quién? El hijo de perdición se opone y se levanta contra todo lo que, si nota allí el pronombre, lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora viene una pregunta. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien, ¿sí nota el quién? Al presente lo detiene. ¿Ese quién a quién se refiere? No. Al que lo detiene. ¿A quién? Ese quién detiene al hombre de perdición, pero no nos ha nombrado específicamente quién es, pero es un pronombre relativo. Volvemos a leer, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Sigue diciendo, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ese él es un pronombre personal. Y entonces se manifestará aquel. Ese aquel es el hombre, ¿es quién? El hombre de pecado, de perdición. Versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien, ese quien es un pronombre relativo, el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el poder de su venida. Inicuo, ¿qué dice? Cuyo advenimiento. O sea, el advenimiento o la venida, esa es una palabra para venida, ¿es la venida de quién? Del hombre de perdición. Esa venida de ese hombre por perdición, dice el versículo 9, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén. Entonces, hermanos, hemos notado que estos pronombres se utilizan para ayudarnos a identificar información adicional que se está dando acerca de un sustantivo, una persona, un animal o una cosa. En el caso de lo que acabamos de leer, todos eran personas, solo el ejemplo de Génesis era una cosa que era el árbol, ¿sí?
Entonces, tenemos pronombres indefinidos, tenemos pronombres relativos, que son los que más vamos a encontrar en la Biblia, y tenemos ahora pronombres interrogativos y exclamativos. Los voy a tratar juntamente porque son muy sencillos. Los pronombres interrogativos son los que se utilizan para preguntar. ¿Cuáles son esos? ¿Qué, quién, cuál? Pero esos sí llevan tilde. Cuando se encuentra, por eso hice tanto énfasis en los relativos, porque ese quién, quiénes, etcétera, no llevan tilde y es fácil identificarlos. Pero si lleva una tilde, por lo general, ¿sí? Hay excepciones, pero por lo general se refiere a un pronombre relativo dentro de la oración. Cuando lleva la tilde, generalmente está dentro de una palabra. ¿Sí? Vuelvo y digo, hay excepciones, pero cada caso tiene su explicación. Interrogativos. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Quiénes? Preguntando. ¿Quiénes son los que van a venir? Pronombre interrogativo, porque lleva tilde y está dentro de una pregunta. ¿Qué es lo que detiene al hombre iniquidad? Ese qué es un pronombre, ¿qué? Interrogativo, porque está dentro de una pregunta y se refiere, está funcionando para ayudar a hacer la pregunta. ¿Cuál es la persona que hizo tal cosa? ¿Cuál? ¿Es qué? Pronombre interrogativo. No vamos a profundizar mucho en ellos porque pues generalmente usted ve una pregunta y sabe a qué se refiere. Los pronombres exclamativos son los mismos que acabamos de ver, solo que no están en las preguntas, sino cuando hay asombro. Por ejemplo, alguien viene acá y me dice, imagínese que atropellaron a una... ¿Qué? Ese qué es un pronombre, ¿qué? Exclamativo, pero sí se da cuenta que está con esos signos de admiración a cada lado de la palabra, y usted sabe que no es una pregunta y pues tampoco está funcionando dentro de la oración como un pronombre relativo. También son qué, quién, cuál, etcétera, etcétera. Vamos a ver un pequeño ejemplo de eso en 2 Corintios 7. 2 Corintios 7. Para que no vayamos a confundir esos con los interrogativos, con los relativos. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 11. 2 Corintios 7, 11. ¿Qué dice el versículo 11? Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Vea lo que dice inmediatamente después. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? Se dan cuenta que está dentro de los signos de admiración. Ese que a la izquierda tiene un signo de admiración. Ese es un signo de admiración de apertura. Y al final, la palabra vindicación tiene otro signo de interrogación que es un signo de admiración de cierre. Entonces, estos pronombres exclamativos se usan para demostrar como un estado de ánimo. Son importantes porque nos ayudan a entender en el versículo si hay un cambio de estado de ánimo. O sea, yo estoy seguro que Pablo no les dijo aquí a los corintios, cuando le dijo eso, les dijo, ¿qué solicitud les produjo a ustedes? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Ustedes creen que lo dijo así? No, cuando vemos estos signos, ¿cómo lo leemos? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? Etcétera, etcétera. Entonces, esos pronombres exclamativos, usted los puede encontrar en una pregunta, pero pero van a ser diferentes. O sea, ya van a funcionar como unos pronombres interrogativos y aquí son pronombres exclamativos. Veamos un ejemplo en Romanos de los interrogativos para que no quede duda de eso. Romanos capítulo 3.
Romanos capítulo 3, versículo 9. Empieza Pablo diciendo allí en el versículo 9, ¿qué pues? Ese no es un pronombre exclamativo ni relativo, es un pronombre ¿qué? Interrogativo, está dentro de una pregunta y además tiene ¿qué? La tilde. Sigue Pablo preguntando allí, ¿somos nosotros mejores que ellos? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos al versículo 27, ahí mismo. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿Sí se dan cuenta cómo funciona el pronombre dentro de la pregunta? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. El versículo 29, ¿es solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Etcétera, etcétera. Versículo 31, ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Luego, ahí está. Una clave, hermanos, para no confundir estos, sobre todo los relativos que son los que más se presentan en la Biblia, con todos los pronombres que hemos visto, y por eso vimos 2 clases de esto, es que siempre un pronombre se refiere a quién, al nombre, ¿cierto? Por eso se llama pronombre. Y dijimos que el sustantivo también se le puede llamar nombre. Dijimos que los sustantivos nombraban ¿qué? Personas, animales o cosas, y dentro de las cosas pues hay muchas cosas, ¿no? Hay conceptos, etcétera, etcétera. Entonces, clave para identificar los pronombres en los versículos bíblicos. Usted debe ver si esa palabra se refiere primero a un sustantivo, a un nombre. Y debe ver después cómo se refiere a ellos. Antes de entrar al ejercicio, vamos a hacer un pequeño resumen de todos los que hemos visto para que no nos quede duda de cómo funcionan y lo importantes que son en el estudio de la Biblia. Pronombres personales. ¿Se acuerdan del ejemplo que hicimos allá en Colosenses capítulo 1, verso 15? Él es la imagen del Dios invisible, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, etc. Y Pablo usa ese pronombre personal, Él, durante toda esa porción bíblica, refiriéndose a quién, al Hijo, a Cristo, ¿cierto? Entonces ese pronombre personal nos ayuda a identificar de quién se está hablando, ¿sí? Los pronombres personales son él, ella, yo, me, mí, conmigo, tú, te, contigo, usted, vosotros, nosotros, etcétera, etcétera. Pronombres posesivos son aquellos que nos ayudan a identificar quién tiene la potestad sobre algo. Dice el Señor en los ejemplos que utilizamos allá en Deuteronomio, hablábamos de un pueblo y decíamos que Israel, que Dios había entregado a Israel, a ese rey y a todo su pueblo. Ese su es un pronombre ¿qué? Posesivo, porque denota que el pueblo le pertenece a ¿quién? Al rey al cual Jehová le entregó a Israel. Los pronombres posesivos son mío, mía, míos, mías y bueno, todas sus derivaciones, tuyo, tuya, nuestro, vuestro, etc. También tenemos pronombres demostrativos, que estos son importantísimos para la interpretación. Estos pronombres son los que designan a las personas o se refieren a ellos de manera particular sobre un asunto. Entonces, vimos por ejemplo cuando el ejemplo de Juan el Bautista, cuando Cristo se aparece en escena y Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa palabra este es un pronombre demostrativo que se refiere a la persona de quién, del Cordero, y que nos dice algo específico acerca de él. ¿Qué? El que quita el pecado del mundo, pero además nos dice que Juan sigue diciendo ahí en el capítulo, el cual yo les había dicho que vendría, pero al cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Los pronombres demostrativos son
este, esta, esto, estos, estas, eso, esas, esos, etcétera, etcétera, etcétera. Vimos el ejemplo de Efesios capítulo 2, versículo 8, donde decía, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué? Esto, no de vosotros, sino que es un don de Dios. Y explicamos ese esto, cómo nos ayuda a entender el significado de ese versículo. Hoy vimos los pronombres indefinidos, que pues son muy sencillos cuando usted los encuentra en la Biblia. Ellos son los que indican imprecisión, no se refieren a algo particular o que se pueda contabilizar o medir correctamente, y ellos son algo. ¿Tú puedes medir algo? ¿Puedes medir nada o nadie? ¿Puedes medir ninguno o mucho o muchos, pocos, todo? Dice Pablo en una de sus cartas que él ha predicado el evangelio por todo el mundo. Pablo se refería a todo el mundo, todo, absolutamente todo el mundo. O sea, él vino a Colombia. No, él no vino a América. O sea, se refería a todo ¿quién? A todo el mundo conocido en esa época, pero usa la palabra todo y pareciera que todo, yo puedo saber qué es todo. No, todo tiene también que ser interpretado. Esos son los pronombres indefinidos. Los pronombres relativos los acabamos de ver con muchos ejemplos. Son aquellos que se refieren a una persona que se nombró anteriormente en la oración o en el versículo o en la carta o en la epístola o en el libro, pero para darnos información ¿qué? Adicional acerca de esa persona o de la acción o de lo que está haciendo esa persona. Y por último vimos los pronombres interrogativos que están dentro de las preguntas y los exclamativos que son los que denotan asombro o emociones. Como son muchos pronombres, usted puede fijarse particularmente en los personales demostrativos y relativos, que son los más importantes a la hora de interpretar la Biblia. ¿Sí? Los otros son también importantes, pero son más escasos y además son más fáciles de identificar. Como regla general, siempre que usted encuentre un sustantivo, siempre que encuentre un pronombre, relaciónelo con el sustantivo que se encuentra antes de en esa oración, para que usted sepa a qué se refiere y cómo se está usando esa palabra. No tienen que aprenderse todos los pronombres, cada palabrita que colocamos de ejemplo, pero sí le va a servir como una guía para que cuando usted esté leyendo la Biblia diga, bueno, acá dice aquí dice algo, aquí dice mucho, aquí dice qué, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, vamos a hacer un pequeño ejercicio, como siempre hacemos, para que nos quede más claro nuestro ejercicio. ¿De qué color se resaltan los pronombres? ¿De qué color? ¿Se hace un círculo o se rellena toda la palabra? No vino a la clase Carlos David. Los círculos son para ¿quiénes? Para los pronombres. Perdón, para los sustantivos. Y resaltar el pronombre, no vine a la clase. Y los pronombres se resaltan con azul. Hoy sí van a alcanzar. Ese sí, ¿qué sería? ¿Qué sería ese sí? ¿Ya todos tienen su hoja? Espero que todos hayan traído sus colores, ¿no?
Si alguien a su lado no tiene un color, ráyele la camisa. No, mentiras. Bueno, tenemos ahí un versículo bíblico que sigue inmediatamente al que estudiamos hace 8 días. Pablo dice lo siguiente: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a identificar uno a uno cada pronombre que encontremos en este texto. ¿Listo? Vamos a leer la primera frase. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Ahí hay algún pronombre? ¿Cuál? Vosotros. ¿Ese vosotros qué es? Pronombre personal. Vosotros. Pero hay otro ahí. Lo que. Muy bien. Ese lo que es un pronombre relativo. Porque Pablo nos quiere decir de qué se goza. Se goza de lo que padece por ellos. Entonces lo que funciona como un pronombre relativo. Acuérdense que esos pronombres se resaltan en azul. ¿Vamos todos ahí? ¿Hay alguien con una duda ahí? ¿O todos bien? Bien, todos están riendo. Listo. Sigue diciendo el versículo. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Y cumplo en mi carne lo que, muy bien, exacto. ¿Y mi qué es? Muy bien. ¿Qué es mi? Posesivo, es la carne de Pablo. Bueno, él se refiere a su cuerpo, a su vida. Entonces mi, de la cual, ya. Y cumplo en mi carne lo que también falta de las aflicciones de Cristo por su, ¿ese su qué es? Porque es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Ahora, mire que inmediatamente después de cuerpo, y hay una coma, dice que es la iglesia. ¿Sí se da cuenta que se nos está dando información adicional acerca del cuerpo de Cristo? O sea, nos está diciendo además que es ¿qué? La iglesia. Y utiliza el pronombre relativo ¿qué? ¿Sí lo nota? ¿Qué? Ese también es un pronombre. ¿Qué? Ese pronombre no lleva tilde. Versículo 25, de la cual fui hecho ministro. La cual. De la cual se refiere a quién? A la iglesia. Bueno, ¿por qué no se refiere, por qué sí se refiere a la iglesia y no al cuerpo? Porque la iglesia es el sustantivo inmediatamente anterior nombrado anteriormente, inmediatamente. Sigo leyendo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Que me fue dada, eso, que me, y vosotros. Seguimos leyendo, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Qué? ¿Cierto? Porque ¿quién es el que está anunciando allí? ¿Quién está anunciando allí? La palabra de Dios. Pero sí se dan cuenta que no usa la palabra Pablo allí, pero sabemos que es Pablo por lo que viene leyendo desde atrás. Esa es la persona que está anunciando la palabra. Entonces, ¿qué? Tienes razón, sí. ¿Para qué? Sí, tienes razón. Es el propósito por el cual Pablo está sufriendo por la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Muy bien, gracias. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Bien. El misterio que estaba oculto desde los siglos y edades. Versículo 26. ¿Qué? El misterio que había estado oculto. ¿Me da información adicional de qué? Del misterio. Porque ese misterio había estado oculto desde los siglos y edades. Pero que ahora ha sido manifestado a sus santos.
Eh, listo, versículo 27. ¿A quiénes? ¿Ese quiénes qué es? ¿Qué es quiénes? Exacto. ¿A quiénes? ¿Ese quiénes a quién se refiere? Muy bien, a los santos. A los santos. ¿Por qué los santos? Porque santos es un qué. Listo, hágame un favor. Coja ese santos y colóquele un circulito. No, los sustantivos son en azul, círculo azul. Santos es un sustantivo, colóquele ahí un círculo. ¿Ya? Sustantivos es con azul, un círculo azul. Ahora, ¿ya todos lo hicieron? ¿Sí? Ahora, con una flechita, usted va a coger la palabra quiénes del versículo 27 y se va a devolver y la va a señalar a los santos. ¿Sí? Ahora el versículo 25 dice de la cual, haga lo mismo. Haga lo mismo con el versículo 25, dice al principio de la cual, que se refiere a la iglesia. Una flechita a la iglesia y la iglesia la coloca en un círculo azul. Listo, seguimos. Versículo 20, íbamos en el 27, ¿cierto? Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, ¿qué es? Cristo, ese que es, está dando mi información acerca del misterio, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces, ¿ese qué es? ¿Ese qué? Ahora, ¿qué es Cristo en? Ese vosotros es un pronombre personal, ¿cierto? Entonces, resáltelo en azul y va a coger una flechita y lo va a devolver ¿a dónde? Ayúdeme ahí usted. ¿A dónde hay que devolver la flecha de ese vosotros? Gentiles, muy bien. Porque está hablando de ellos. ¿Ya todos lo hicieron? Versículo 28. Bueno, leemos el final del 27. Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿A quién anunciamos? Ese quién, hacia quién es un pronombre relativo y se refiere a quién. A Cristo. Haga lo mismo y se devuelve a Cristo. Sí, a Cristo lo encierran en un círculo azul. Y la flechita va desde ¿a quién? Hasta Cristo. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Ese todo son pronombres indefinidos. ¿Sí? Todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. Ese Él es un pronombre personal y se refiere ¿a quién? A Cristo Jesús, del versículo 28. La cual es ¿qué? Un relativo. Entonces resáltelo y se devuelve ¿a qué? La cual, ¿a qué se refiere la cual? La potencia, ¿sí? ¿Todos lo vemos? Porque el versículo dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Se da cuenta que potencia es un sustantivo? ¿Es un nombre?
hágale un circulito azul a potencia y en la cual la resalta y hace una flechita y se devuelve a de la cual a potencia. La cual actúa poderosamente ¿en quién? Mi. Ese mi es un pronombre posesivo que se refiere a quién? A Pablo. Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta que el pronombre, sí se dan cuenta cómo funciona el pronombre? Después de hacer esta lectura, que fue una lectura muy rápida, ustedes se dan cuenta que tenemos como un entendimiento un poquito mayor de este versículo y solo lo leímos una vez y lo leímos para hacer este trabajo. Pero si usted lo lee un par de veces y después empieza a señalar las palabras, usted va a encontrar más fácilmente el sentido de lo que está allí.